Abogado penalista, es parte de Sobre Tablas, quien siempre trabaja en función a cuestiones judiciales y de hecho que como es su profesión y desarrolla su actividad hace muchísimos años en la ciudad, una persona de mucho prestigio y tenemos la oportunidad de contar con él semana a semana. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo andás? ¿Bien? Saludos a todos. Todo bien, todo bien. Acá estamos tratando de que esta tarde sea lo más amena posible y de hecho por eso estamos acá, sentados, esperando conversar con, con la gente con la que siempre estamos de alguna manera haciendo un aporte a la comunidad. Tal es el caso de tu persona, un abogado que tiene muchos años de experiencia en lo que en su oficio y fundamentalmente en la cuestión penal y demás, persona que se conoce cada ámbito de la justicia de la ciudad y de otros lugares. Así que por eso, Cristian, no creo que no hace falta de que te presente demasiado porque sos parte del panel. Y decirte cómo estás, buenas tardes. Bien, acá estamos en el proceso de recuperación de mi rehabilitación por la fractura que tuve. Así que trabajando desde casa, por eso estoy informalmente, porque estuve en sesiones de kinesiología. Y bueno, ya tratando de casi volver, ¿no? A ver si podemos volver a. Igual sigo trabajando, ¿no? Porque monté acá un estudio, así que sigo trabajando y las múltiples actividades que uno tiene, ¿no? Así que Bien, estamos bien. en marcha. ¿Qué teníamos A ver si para hoy, podemos. Cristian, con respecto a lo que sería importante que la comunidad se informe? Hablamos de defraudación, el Estado y demás. Teníamos algo referido a esa línea, ¿no? Claro, defraudación del Estado en la construcción de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y en el régimen de las licencias médicas, ¿no? Estamos hablando de una defraudación millonaria. La verdad que en la provincia lamentablemente estamos acostumbrados los abogados penalistas a ver causas de defraudaciones del Estado con sumas millonarias, siderales, y que a veces se encuentran una sentencia justa condenando a estos sujetos que utilizan la administración para malversar fondos públicos, para generar una defraudación a la administración pública, de cohecho, tanto pasivo como activo. Es decir, siempre los vemos transitando en causas donde el impacto económico al Estado es alto. Bueno, ahora va a ir a juicio la causa de IOMA, que creo que son unos 600 y pico de millones de pesos llevaron de IOMA, ¿no? Siempre la contradicción del afiliado o del bonaerense, que cuando va a hacer un trámite le piden 300.000 cosas, ¿no? Y después uno no sabe cómo hacen para llevarse 650 millones de pesos sin que el organismo de control le funcione, que es lo que vamos a hablar un poco hoy. El IPS tiene una defraudación de 750 millones de pesos. Esa causa no sé si está avanzando o no avanzando, pero esos 750 millones de pesos se los llevaron y obviamente que los indicados en el delito están paseando por la ciudad de La Plata. Yo me cruzo a más de uno tomando cerveza tranquilo en un proceso que ya lleva más de 4 o 5 años y que por ahora no avanza ni siquiera para ir a un juicio y que devuelvan la plata, ¿no? Porque en realidad mientras la justicia se duerme, ellos se gastan la plata y viven viajando al exterior con la plata que se robaron del Estado, ¿no? Que defraudaron al Estado. Así que es algo increíble, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar del IPS hoy, sí quizá en otro día. Hasta creo que no, han comprado caballos y a uno le han puesto IPS. Miren la Fortísimo. impunidad de los muchachos que trabajan en el Instituto de Previsión Social, que hasta a un caballo de carrera le pusieron IPS, porque obviamente que lo pagó el Instituto de Previsión Social. Es decir, lo pagaron todos nuestros jubilados, ¿no? Increíble. Bien, el tema de hoy entonces, Cristian. Bien, el tema de hoy es las contrataciones de las escuelas públicas. Esto es algo histórico, es decir, hay una defraudación millonaria. Estamos hablando de más o menos unos 1.500 millones anuales de defraudación. Estamos hablando de distintos gobiernos, tanto el de Scioli, que ya ha quedado en el pasado, pero ha dejado estas lindas modalidades delictivas. Se ha profundizado con el gobierno de Vidal, porque la gobernadora decidió, bajo el asesoramiento de distintos administrativistas,
dejar de lado la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado en lo que son los órganos de control de las contrataciones del Estado. Esto tenía que pasar por la Asesoría y la Fiscalía, ¿por qué? Porque las contrataciones directas tienen un tope. Si excede ese tope, puede ir a licitación privada o a licitación pública, ¿no? Cuando estamos hablando de mucho dinero, no hay una contratación directa porque lo que tratamos de evitar es que se la den a un amigo, ¿no? Entonces, las contrataciones directas son con montos pequeños, donde se necesita algo urgente, ¿no? Se rompieron los aire acondicionados y se necesita que los chicos tengan aire acondicionado en las aulas para poder tener clases, por ejemplo, ¿no? O el circuito de luz del ministerio. Entonces, bueno, se necesita trabajar, entonces se hace una contratación directa. Eso no es lo que pasa en educación, lamentablemente, y es una estructura que trasciende más o menos yo me animo a decir los 20 años, ¿no? Es una estructura enquistada en la cual la modalidad delictiva es así, es decir, en las contrataciones nosotros tenemos que hablar de empresas, de proveedores del Estado registrados. Bueno, la Dirección General de Cultura y Educación se sigue manejando como antes, como siempre, en realidad. ¿Cómo es esto? Es decir, tiran contrataciones directas o hacen licitaciones y en realidad el oferente o el contratado no cumplen ni las mínimas los mínimos requisitos y condiciones que establece, ¿no?, la ley para las contrataciones públicas, ¿no? La ley de obras públicas, que está vigente desde hace muchos años, creo que tuvo alguna modificación y demás. Entonces, en este caso nosotros no solo contratamos empresas fantasmas, sino que contratamos a monotributistas con categoría E. Nos estamos hablando de obras millonarias de 40 millones de pesos y se las estamos dando a una persona que no factura más de 30, 40, 50 mil pesos Perdón, mensuales. eso hay Esa es una denuncia, señal de Cris. corrupción. ¿En eso hay denuncias? Bueno, ahí está lo anecdótico, ¿no? Que no hay denuncias, porque la tasa de recuperación de la Dirección General de Cultura y Educación respecto a los 1.500 millones que defraudan asiduamente, no sé, en el anterior gobierno, no, en el anterior, el de Scioli, se decía que eso iba directamente a la Secretaría de la Gobernación. Por lo menos eso era lo que se hablaba en el ministerio. Ahora no había denuncia alguna. Y si había alguna denuncia, seguramente que se cajoneaba por un andamiaje que estaba preparado como para cajonear las denuncias que se hacían contra el oficialismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Esas escuelas no se hacen, esas escuelas no se reparan, esos techos no se colocan. Y después tenemos un problema que va a ser una traba histórica. ¿Cuál es? El Estado va a tener un contrato donde quizá hizo un anticipo financiero a un tercero por 5 o 10 millones de pesos. Entonces yo no puedo volver a contratar porque en realidad yo le di la plata a una tercera persona o a una empresa para que realice la obra. Entonces yo lo que tengo que hacer es intimar a esa empresa o denunciar a esa empresa y si no, no puedo llegar a habilitar el camino para una nueva contratación. Porque nosotros no podemos contratar doble, porque realmente eso sería otra defraudación y sería un incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros delitos que seguramente los fiscales van a saber calificarlos mucho mejor que yo. Entonces, en ese sentido que tenemos miles de obras paradas de las escuelas, ¿por qué? Porque se defraudaron en miles de contrataciones las obras públicas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos una traba histórica que viene de hace más de 10 años. ¿Cómo lo solucionamos? No hay solución con eso. Entonces hay escuelas que no se van a terminar nunca. ¿Por qué? Porque nunca hicimos la denuncia a la justicia. Nunca dijimos que habían defraudado al Estado. Yo cuando estudié el tema, la tasa de recupero era de cero. Recuperamos 0 pesos. Si nosotros extendimos certificado de obra por 1.500 millones de pesos y ni siquiera recuperamos 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay un andamiaje, obviamente, y una convivencia de corrupción. Y lo más anecdótico de estas contrataciones es cuando figuraban giros a simples personas. Yo me preguntaba, ¿quién es Ramírez, por ejemplo? Y Ramírez, no sé, debe ser un albañil. Ah, y ustedes le giran 5 millones de pesos a Ramírez. Obviamente que Ramírez nunca más apareció. Entonces, ni siquiera tenían un régimen registrado, formal, a través de la FIP como monotributista. Que igualmente, no obstante eso, tendría que dedicarse al rubro de la construcción. Y si yo facturo 30.000 pesos, no me puedo hacer cargo de una obra de 4, 10, 20, 30 millones de pesos, ¿no? Porque me parece que no me va a dar la capacidad de estructura, los efectos de la realización de las escuelas. Esto viene pasando y lamentablemente en los últimos 10 años la provincia perdió más de 15.000 millones de pesos en hacer las escuelas. Entonces nos horrorizamos cuando no hay cupo, cuando hay muchos chicos que no van al jardín, cuando no hay cupo en la primaria que está colapsada, no así la secundaria porque hay una deserción
escolar que ningún gobierno blanquea, pero que es ronda el 60% de la deserción escolar en el secundario. Nuestros pibes no terminan el secundario y es algo que es crítico. Entonces, cuando decimos que no hay cupos, tenemos que ir al problema. ¿Y el problema qué es? Que sigue una estructura. Y Vidal realmente vino de otra línea ideológica y parecía que iba a cambiar esa estructura. Pero después se ve que a los funcionarios les gustó. Y les gustó tanto a los funcionarios vidalistas, en este caso, la estructura de corrupción que existía en la educación, que continuaron con los mismos funcionarios. Es increíble que los mismos funcionarios que respondían a Scioli terminaron respondiendo a Vidal y haciendo lo mismo. Y no nos olvidemos el caso de la sobrefacturación de cocinas, que era un funcionario de Vidal, Henderson creo que se llamaba o algo así, quedó sobreseído por la justicia platense. Entonces, cuando en los audios, él hablaba de un sobreprecio de las cocinas. Está claro que después él alegó de que el sobreprecio era para usar esa plata en otra cosa. No, no. Vivimos en Argentina, esa era una clara consumación del delito de defraudación al Estado y ese hombre debería haber sido imputado y ir a juicio oral. Bueno, la verdad quedó sobreseído en un marco de impunidad. Entonces, ¿cuál es el problema en la Dirección General de Cultura y Educación y en otro organismo? Que no hay técnicos. Los técnicos, yo era un técnico de la Administración Pública Provincial, y la verdad que a nosotros no nos llaman y no nos llamaron nunca más. Entonces, hay personajes o sujetos que solo se dedican a la política, pero se dedican a recaudar y a cometer estas modalidades delictivas. Está claro que si la ministra pone un abogado como yo, con la experiencia que tengo en lo que es gestión pública, y la verdad que no va a quedar nadie vivo, van a quedar todos con causas penales y ella va a tener una estructura de contrataciones donde las escuelas bonaerenses van a tener un principio y un fin. Y uno se va a encargar de eso. ¿Por qué? Porque es técnico uno. Tiene la técnica y tiene la gestión pública para manejar 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y no poner un pibe de 24 o 25 años que realmente se deja corromper por la estructura, ¿no? Y en el régimen de licencias, pasa que yo por eso quería hacer un paralelismo, pasa exactamente lo mismo. Venimos con una corrupción estructural de hace unos 15 años, en los cuales nosotros tenemos un montón de docentes que piden un cambio de funciones, que serían funciones administrativas, donde nosotros cuando hicimos una auditoría respecto a si el cambio de funciones era procedente y demás, y si el médico se lo había otorgado bien, nos dimos cuenta en la zona de San Fernando, zona norte, el 85% de esos cambios de funciones eran truchos, es decir, el docente no tenía ninguna patología, ninguna enfermedad, y debía estar frente a alumnos ejerciendo la docencia. ¿Qué pasa con eso? Eso nosotros hicimos el cálculo de cuánto nos salía esas licencias, esos cambios de funciones truchos y calculamos unos 80 millones mensual, ¿está bien? Entonces estábamos hablando de casi 1.000 millones por año, estaban peleando ahí con la defraudación de las escuelas públicas, nos costaba casi 1.000 millones por año los cambios de funciones truchos de los docentes. Y después algo que superó fueron las licencias truchas, ¿no? Licencias por enfermedad, donde vimos que también el docente estaba amparado por un médico que no hace honor y vocación a su profesión y hacía certificados truchos. Después hay una red de médicos de médicos en realidad que no son truchos, pero que cobran 3.000 pesos el certificado para que el docente no vaya a trabajar. Y nos dimos cuenta de eso porque empezamos a cruzar listados y ahí nos dimos cuenta que el docente que tenía licencia en 2 cargos públicos estaba trabajando en el mismo horario en 2 cargos privados. Entonces ese docente no estaba enfermo. Ese docente lo que tenía era, cobraba 4 cargos y trabajaba 2. Y el Estado le pagaba 2 gratis por no trabajar. Entonces, y eso nosotros lo calculamos entre 1.200 a 1.500 millones por año también. Entonces, miren ustedes la corrupción estructural, ya estamos hablando de 4.300 millones de pesos anuales en defraudación en la Dirección General de Cultura y Educación, cuando el presupuesto, el último que yo conozco por lo menos, era de 10.000 millones, quiere decir que se estaban llevando el 40% de lo que correspondería o a los docentes, a la infraestructura escolar y también obviamente a nuestros 4,5 millones de alumnos de jardín, primaria y secundaria, ¿no? Así que el daño es terrible, el impacto tiene un perjuicio irreparable, porque en realidad hoy en día no se sabe cómo salir de eso. Y después también hay que hablar de algo que yo quiero hacer honor, que esto tuvo convivencia de los sindicatos, ¿no? El propio SUTEBA en su momento actuaba presionando a funcionarios para que otorguen esa licencia. Los sindicatos se tienen que hacer cargo que la calidad educativa, que es muy mala en la provincia de Buenos Aires,
fue gracias a ellos también, no solo a los funcionarios públicos que ocupan un lugar en un escritorio, sino a que ellos también, a ver, presionaban para otorgar licencias que realmente después nosotros no pasaban el tamiz de la legalidad y nos dábamos cuenta que castigaban enormemente a la escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Así que eso, Cristian, sí. perdón, en esto, Cristian, hay denuncias de oficio, de última, hay presentaciones que permitan un punto de partida, o son cosas muy, digamos, se sabe con la experiencia de la rutina del trabajo, en el caso tuyo en lo particular. Porque de hecho que se ve que trabajaste mucho en esto, tenés cantidad económica, tenés porcentajes sobre situaciones de desfalco al Estado y demás, pero eso no merece, digamos, avanzar sobre denuncias concretas, empezar desde algún lugar, o hay esas denuncias sueltas que no que en algún lado están cajoneadas, o ya no es cajoneada, están de alguna manera detenidas. Sí, a ver, yo participé como asesor en la gestión de Silvina Birz. Nosotros vimos esto y cuando yo advierto esto, yo le digo a la ministra, le digo, mire que yo avanzo, si usted me va a poner esto delante de mi escritorio, yo como profesional lo que voy a hacer es, le voy a meter causas penales a todos, va a sumario para todos y esto se termina. Es decir, está claro que no puede pasar algo por mi área que no esté en el marco de legalidad. Si no, directamente no cuente conmigo y cuente que yo esté en otro área. Pero yo advierto algo que seguramente hoy yo pongo mis 25 años de penalista, hagamos una auditoría en educación, no hay un protocolo de contrataciones. Entonces, ¿qué es lo primero que planteé yo? Para que no haya corrupción, tiene que haber control de gestión. Para que haya control de gestión, tiene que haber un protocolo y estándares de actuación para no apelar a la buena voluntad del funcionario. Porque si el funcionario es corrupto, roba, y si es bueno, no roba. No, no. Es el mal de la Argentina, es el mal del bonaerense, sobre todo. A ver si el comisario es bueno, una de esas, no roba y no arregla con los traficantes de la zona. No, no. Tiene que haber un control institucional y la provincia nunca jamás dio ese salto. Todos se la pasan hablando de gestión pública, pero no tienen la capacidad de hacer un control de gestión a los efectos de que las cosas no puedan pasar un tamiz de control de gestión de legalidad. Entonces, automáticamente suenan las alertas de qué? De que hay corrupción en un organismo. Y a partir de ahí el organismo empieza a atenuar y empezar a reducir los niveles de corrupción. Yo lo que planteaba como especialista en gestión pública, ¿no? Hacer sistemas computarizados, informáticos, que no nos sale un peso, porque cuando a mí me corrieron con el tema de que eso eran contrataciones que salían caras, que había que contratar una empresa, yo con 20 informáticos de la Dirección General de Cultura y Educación creé un programa que nos lo querían vender a 10 millones de pesos. Lo que pasa es que yo soy una persona honesta, soy un profesional honesto. O el que no es honesto contrata esos 10 millones y obviamente tiene una comisión del 30%. Entonces, en este caso, con la gratuidad y con la capacidad que tienen los informáticos, porque son los que conocen el propio ministerio, nosotros pudimos establecer un programa. Lamentablemente la ministra duró 8 meses porque se ve que quiso avanzar en esto y obviamente que el gobernador Scioli con Pérez le pidieron la cabeza y el proceso quedó trunco. ¿Quedó trunco de qué? De tratar de que la Dirección General de Cultura y Educación sea un órgano por lo menos bastante limpio, yo ya me diría limpio. Entonces, porque, a ver, incompatibilidades tenemos miles y miles y miles. El docente no puede tener más de una carga horaria y eso también nos infringe un daño terrible. Y con un cruzamiento nosotros logramos ver que quizás hay gente que está cobrando más que la ministra. Había récord de sueldos de 350.000 pesos. Una locura. Entonces, pero el ministerio hoy en día no sé si está dotado de esos técnicos. Como no está dotado el ministerio, no están dotados otros organismos públicos que tengan esos técnicos que había antes, esos equipos técnicos, que trabajábamos en pos de mejorar la calidad prestacional del organismo público. Eso yo creo que se perdió. Entonces, a la gente joven no se la preparó. A nosotros nos corrieron del medio, no sé si por una señal de impunidad de la corrupción y también por unas cuestiones ideológico-políticas, ¿no? A veces hay nombramientos de amigos y demás y corren a un técnico y no se dan cuenta que quizás el técnico es el mejor amigo del nuevo funcionario, no es un enemigo, porque nosotros técnicamente contribuimos a eso. Hoy en día la realidad es que yo creo que sigue pasando lo mismo, porque si siguen estando los mismos que hace 15 años,
las cosas no cambian. Lo primero que hay que hacer es cambiar la gente. Y después lo que hay que hacer es cambiar las normas y los protocolos. Y es más, yo refundaría hasta el organismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está pasando, a mí me están hablando de que, por ejemplo, en la zona de Romero las escuelas no tienen agua y demás, me estaba hablando ahí un albañil, de la causa Mercerat. Porque las hijas van y me dicen, las escuelas no pueden abrir porque no tienen. Entonces le está pidiendo autorización al juez para ir a arreglar el albañil gratis las escuelas como para ver si pueden empezar las clases. Entonces, ese daño estructural continúa y es crónico, ¿no? Está como cristalizado. Entonces, si no rompemos con eso, con una reforma estructural del ministerio, está claro que vamos a seguir con una defraudación de 4.000 millones. Entonces, y en el IPS va a pasar lo mismo. Seguimos con causas de todos los años de 600 a 700 millones de pesos, que son los que se roban cada funcionario que asume. Bueno, no nos olvidemos que el anterior director del IPS, no me quiero ir de tema, era Cristian Gribaudo, vicepresidente de Boca Juniors. Nunca estaba en el IPS, pero siempre se lo veía en televisión, en la cancha de Boca o haciendo campaña porque quería ser el presidente. Entonces es un manifiesto incumplimiento de los deberes de funcionario público porque el señor Gribaudo no estaba en su trabajo. Está claro que estaba a las 24 horas por televisión en vivo en Capital, cuando tenía que estar en el instituto bregando por los servicios sociales de los jubilados de la provincia de Bien, Buenos Aires. Cris. Y ahí es donde tendría que haber una actuación de oficio por parte de los fiscales o una unidad fiscal especial, ¿no? Dedicada a lo que es corrupción estatal, pero que tenga lo que hay que tener como para avanzar, ¿no? Bien, este tema lo vamos a seguir, es muy importante, de hecho que después cuando viralizamos la nota trae repercusiones y en eso vamos a estar atentos, Cris, si vos profundizás un poquito más con este criterio que tenés y la experiencia, para no dejarlo como una nota y sí acentuar más sobre la temática, la educación pública de la provincia de Buenos Aires, que es un dato menor. Se nos fue el tiempo, ya después de vos tenemos el presidente del PJ La Plata, así que vamos a hablar con Lucho Lugones. Prepárate que la semana que viene queremos, como siempre, ver que saques de esa cabeza que tenés algo de interés público, como siempre lo haces, para la ciudadanía platense, y vamos a estar expectantes a ver cómo viene el lunes próximo, Dios mediante. Te mando un abrazo gigante y muchas gracias y seguí componiéndote que tu pierna va bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, saludos para todos. Nos vemos el lunes y bueno, que tengan una buena tarde. Bien, gracias. Muchas gracias.